administradores que tienen los pies en la tierra, y donde dice administradores podríamos poner científicos, aunque podríamos añadir que deberían tener la vista puesta en el cielo, o de lo contrario no van a llegar a ver lo que tienen delante. ¿Cómo podían haber imaginado ayer los racionalistas que ordenadores de alta velocidad reproducirían hoy mundos diferentes en los que no interviene el sujeto? En esa hiperrealidad caben procesos invisibles, galaxias y partículas subatómicas, y pronto se podrá elegir entre cualquier tiempo pasado, presente o futuro. Si siguiera por este camino terminaríamos hablando de realidad virtual, pero sin embargo de lo que queremos hablar esta noche es de una realidad no visible ante la mayoría de los ojos de los científicos, la parapsicología. ¿Hay suficiente casuística paranormal para que los jóvenes tomen en serio la investigación de fenomenología paranormal? En la charla de esta noche damos voz a jóvenes universitarios. Queremos conocer sus opiniones al respecto y por eso los hemos invitado. Lógicamente no van a estar solos, pues los conocimientos de conocidos investigadores podrán arrojar la luz necesaria, quizá eso es lo que deseamos, al tema del debate de esta noche. En nuestros estudios de Barcelona está Alfredo Buenavida. Muy buenas noches, es doctor en Ciencias Físicas y profesor de Acústica y Electroacústica. Alfredo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Hay buen tiempo por ahí? Pues no mucho. No mucho. Ahora, hoy, mucho viento. Ayer y anteayer fue fatal. Toda la Barcelona estaba inundada. Estamos casi a la par. Sí. Bueno, Alfredo Buenavida, lo digo porque mucha gente no lo sabe, ha controlado sensitivos, ha presenciado y comprobado hechos que se salen del marco de lo razonable. También en los estudios de nuestra emisora de Barcelona, Sinesio Darnell, químico, microbiólogo, investigador de fenomenología paranormal. En concreto, centra sus investigaciones en las parafonías y paraimágenes. También se encuentra allí y además coincide con Alfredo Buenavida. Me imagino que os conocéis. Sí, hace años ya. Hace años que nos conocemos, sí. Muy buenas noches a todos. Noches. Buenas noches. Aquí en Madrid tenemos a Sol Blanco Soler, máster en Comunidades Europeas, licenciada en Ciencias de la Información, investigadora de fenómenos paranormales. Sol, como sabéis, pertenece también al equipo de investigación del parapsicólogo prestigioso José María Pilón. Muy buenas noches, Sol. Buenas noches, Rosa. Bueno, tú ya eres... casi de la casa. Eres de la casa, ¿no? Y nos vamos a Extremadura porque está con nosotros, aunque la vamos a quitar poco tiempo, así nos lo ha pedido Mónica Nieto. Es una de las sensitivas con más facultades que tenemos hoy día en España. Ha sido examinada por psicólogos, neurofisiólogos, químicos y físicos. Demostró sus dotes en telepatía, en clarividencia. Hoy es sanadora por imposición de manos. Muy buenas noches, Mónica Nieto. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues nada, digo bien cuando digo que hoy te dedicas a la sanación, ¿no? Sí. Perfecto. Y vamos a presentar a la gente más joven de esta tertulia. Están también con nosotros aquí en el estudio Jorge Lasagnar, que cursa este año quinto de Física Fundamental. Sí. Buenas noches. Aquí hay. Jorge, para que reconozcan tu voz, más que nada, dinos algo. Me desmayo. Está Amelia Cantarero, que entra en segundo de Medicina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Víctor Martínez, tercero de Físicas, y parece que sus pasos se dirigen hacia la astrofísica, ¿no es así? Sí, buenas noches. Y también Jorge Olaya, que ya es casi médico, está en cuarto, ¿no? Sí, en cuarto de Medicina. Así que tenemos dos futuros médicos, dos futuros físicos, y no podemos tomar representación de todas las disciplinas porque conviene que cada uno de los invitados tenga un tiempo oportuno para que pueda exponer sus ideas. Así que espero que esta charla arroje alguna luz y salga de aquí alguno de estos futuros investigadores con ganas de profundizar en los temas paranormales. A mí me gustaría primero, y me dirijo un poco porque están fuera, al doctor en físicas y al químico, que nos dijeran cómo han encaminado sus pasos hacia la investigación paranormal. Por ejemplo, pues Alfredo Buenavida, o sí. Igual en el orden. Sí. Bueno, mira, pretender explicar con nuestros conocimientos actuales de la física los fenómenos paranormales es actualmente una temeridad, es un riesgo. Ahora, apoyarse en nuestro conocimiento científico para negar toda la fenomenología paranormal es adoptar a priorísticamente la misma postura que los miembros de la antigua Academia Francesa. Yo creo, a pesar de todo, que este tipo de fenómenos insólitos, aunque se escapan de los métodos convencionales de control científico,
merecen ser tenidos en cuenta en el ámbito universitario y ser objeto de investigación. Así lo ha demostrado recientemente la Universidad de La Coruña, de lo cual estoy muy contento y fue uno de los invitados. Siempre, naturalmente, que se cumplan las condiciones suficientes de control para descartar toda posibilidad de fraude. Alfredo, ¿hubo alguna experiencia personal que cambiara un poco los esquemas? Porque Pues, todos los científicos sois muy racionales. Sí, bueno, mira, referente a lo que estás preguntando. En mis años de enseñanza universitaria en las asignaturas de acústica y electroacústica, he sido un escéptico, bueno, como todo el mundo. O sea que yo era totalmente, neutro a estas cuestiones. Fue a raíz de unas experiencias in vivo con unas jóvenes especialmente dotadas que ha cambiado radicalmente mi posición. Yo he tenido la insólita oportunidad de controlar personalmente tanto la naturaleza del material utilizado como el orden de las operaciones en todas sus fases y sin intervención del sujeto sensitivo, de forma que no cabía, la más remota posibilidad de fraude. Y además, en presencia de otros profesionales, entre ellos cuento mi buen amigo José María Casas Huguet, abogado y gran experto en estos temas. Pues Alfredo, luego habrá ocasión para que entremos más detenidamente en esas experiencias. Y también me gustaría que Sinesio Darnell nos dijera si ha habido alguna experiencia personal que acrecentara ese interés por la investigación de la fenomenología paranormal. Pues sí, mira, en el año 1975 un compañero mío de la universidad me habló del fenómeno de la psicofonía. Bueno, me dejó una revista francesa, la leí, y bueno, ahí se quedó. Pero un día, que estaba solo en casa, pues digo, voy a probar. Y empecé a hacer ensayos. Y efectivamente, empecé a tener contestaciones y voces grabadas. Tengo que admitir que aquello me traumatizó. Pero claro, desde mi punto de vista de hombre de laboratorio, pues yo quise buscar inmediatamente una explicación racional al fenómeno. Y me lo propuse. Pues mira, llevo 20 años trabajando y esa explicación racional todavía no la he encontrado. De pruebas y más pruebas y más pruebas. Cada vez se complican más las cosas. La psicofonía ha pasado a ser aquel fenómeno de grabar una voz en un magnetofón a la psicofonía dialogante. Mi Esto conseguido gracias a las experiencias del doctor Ernesto Sekonsky de la Universidad de Maguncia, profesor de física pura. Y sí, francamente, mi base o mis ordenadas mentales o coordenadas mentales han variado totalmente en 20 años desde que estoy experimentando, en 20 y tantos años que estoy esperando sobre este tema y sobre los cuales tengo bastante casuística analizada y archivada. Sol, también nos gustaría saber por qué dedicas tanto tiempo a la investigación de la fenomenología. Bueno, pues como pasa muchas veces en la vida, la parapsicología llega a ti. No es que tú, digamos, vayas hacia la parapsicología. Un buen día yo asistí a un curso, hace ya muchísimos años, del padre Pilón en Maldonado, y lo que allí se contó durante aquel curso me dejó verdaderamente atónita, porque yo desconocía totalmente el mundo del fenómeno paranormal. Sin embargo, los profesores eran gente tan seria, tan documentada, tan, digamos, con un bagaje académico detrás tan importante, que yo a priori no podía poner en duda todo aquello que se me contó en el curso. De tal manera que me dije, bueno, pues esto parece ser una cosa muy seria y muy desconocida al mismo tiempo. Y como la aventura y lo desconocido siempre ha sido uno de los campos de atracción para mí, pues me fui introduciendo poco a poco en este mundo maravilloso, al menos para mí, de la parapsicología, que luego naturalmente he tenido oportunidad de llegar a investigar, aprendiendo siempre de muchas personas, porque no a nadie es autodidacta. Es decir, tienes que irte apoyando en bibliografía, en personas que saben más que tú, hasta que llega un momento que verdaderamente te das cuenta que no te defrauda el camino que has elegido, porque es apasionante. Si tenemos a Mónica Nieto es porque podría ser la confirmación de esos hechos que van a romper muchos esquemas, sobre todo a la gente joven que está aquí en el estudio, porque Mónica Nieto, precisamente viendo un programa, ¿no, Mónica?, de televisión, descubriste que ocurría algo en ti que no ocurre en el resto de las personas, en la mayoría de las personas, porque sí hay muchísimos casos iguales al tuyo o parecidos, ¿no? Mónica, exactamente cómo descubriste esas cualidades de clarividencia, de precognición, de telepatía. Bueno, esto fue un programa de radio, no de televisión,
en el cual nosotros escuchamos que había gente que tenía la capacidad de hacer unas cosas que, bueno, que podrían llamarse paranormales, es decir, doblar metales y cosas por el estilo. Entonces, yo la verdad, con mi madre, a modo de broma, porque por supuesto nosotros en esas fechas no nos lo tomábamos como muy en serio, nos pusimos a hacer lo que más o menos te indicaban en ese programa para poder conseguir doblar ese metal. Entonces, yo, por la razón que fuera, pues conseguí doblarlo. Al principio nos quedamos un poco extrañados porque en esa fecha yo tenía 5 años, entonces pues, te puedes imaginar, ¿no? Te piensas de todo. Entonces, a partir de ahí fue cuando yo descubrí que tenía facultades. Más adelante lo que se hicieron fueron pruebas, porque yo conocía a Rafael Rivera y bueno, a Casa Jugués, a Bonavida, y a partir de ahí se hicieron todas las pruebas como para demostrar que lo que yo hacía era cierto, ¿me entiendes? Y entonces, bueno, después de todos los estudios y de todas las pruebas que me hicieron, pues demostraron las facultades que yo tenía, y fueron investigando y sacaron más facultades de mí que yo tenía escondidas y que no sabía que poseía. Mónica, te agradecemos que nos hayas contado. Si, como tienes muchísima prisa, quieres continuar en la tertulia, nosotros estamos encantados. Si por el contrario, como nos decías que habías hecho ese pequeño hueco para nosotros, quieres que te excusemos, también te excusamos, porque Alfredo Bonavida sabe mucho de lo tuyo y lo va a contar también. Sí, la verdad es que él sabe bastante de lo mío, y bueno, yo, vamos, le prefiero que les explique todo, porque como ya te comenté, yo tenía bastante prisa y sintiéndolo muchísimo, tengo que seguir, vamos, con lo que estoy haciendo. Pero de todas maneras, vamos, no hay ningún problema, porque él sabe perfectamente cómo explicaros todo, porque él estuvo siempre prácticamente en todos los experimentos, así es que no va a haber ningún problema por ahí. Perfecto, Mónica, pues un abrazo y muchas gracias igualmente, por muchas gracias a vosotros. También queremos saber qué opinan de la parapsicología como ciencia los jóvenes, qué opinión tienen, y si en algún momento, porque ahora en la sociedad estamos bombardeados de programas de televisión, o sea, ahora no se puede decir, yo es que esto no sé, por lo menos se ha oído hablar, y ya en algún momento vosotros os habéis hecho alguna idea en concreto. Me gustaría que os dierais la opinión de qué significa para vosotros parapsicología. Cualquiera de vosotros puede empezar, Jorge, ya que te mencioné al principio, aunque luego no vayáis a decir a Jorge le habéis mencionado al primero, porque aquí es un orden arbitrario también. Parapsicología para mí es eso, una cosa que está fuera del mundo físico y que vamos, pero yo soy bastante escéptico con todo. ¿Consideras que la parapsicología es ciencia o no? Pues no lo sé, la verdad. Yo creo... Pero di la verdad y lo que piensas, lógicamente. Pues yo creo que no, bueno, puede ser. Hay varios tipos, varios fenómenos. Hay algunos que no se puede ser científico, por ejemplo, todo el tema de fantasmas y espíritus, todo esto es una cosa que si realmente existen, eso está por las leyes del azar, porque un fantasma pues tendrá su propia mente, no sé, digo yo. Pero hay fenómenos como la telepatía o viajes astrales voluntarios, que eso yo creo que se podría estudiar sistemáticamente. Y si no creo en ellos, porque hay tantos escépticos respecto a esto. Porque si hubiera un estudio serio respecto a estos temas, pues podrían simplemente coger a tantos físicos escépticos como hay, los podrían coger, invitarlos, que vieran este estudio, una prueba irrefutable de que eso existe, y entonces eso se extendería y todo el mundo creería. Parece que necesitáis meter el dedo en la llaga, ¿no? Jorge el médico, Jorge el físico y Jorge el médico, diremos. No, yo estoy de acuerdo con él, es que todo el mundo dice que hay muchos experimentos que corroboran esto, pues que hay fenómenos paranormales, y yo creo que si de verdad esos experimentos se pudieran hacer y existieran, pues entonces no habría ningún problema en comprobarlo, porque es lo que ocurre en la ciencia normal, a lo mejor en medicina y en física, pues muchos laboratorios de todo el mundo hacen el mismo experimento y lo corroboran. Entonces yo creo que si es así de fácil, pues esos experimentos pueden hacer todo el mundo, y gente que sea escéptica y llegar a una conclusión común todos. También nos gustaría vuestras opiniones, y de cualquier forma quiero que se empiece a rebatir un poco o a dar opiniones también desde Barcelona. Y mejor que no, mejor que no. No son muy crueles. Víctor, que va para físico astronómico, ¿no? Astrónomo. Que yo es que también estoy de acuerdo con ellos, porque es que, como se comentaba antes, con lo de las psicofonías, llevan tantos años estudiándolas,
y todavía lo que han conseguido son, o sea, no han conseguido demostrarlas en sí, lo que han conseguido es aportar datos, y por eso yo creo que no se puede realizar un estudio en serio hasta que alguien no, es que es un tema tan hay una controversia alrededor del tema que nadie se puede tomar eso en serio como para hacer lo que decía Jorge, tantos experimentos reproducibles como se pudiera, y hasta que alguien no demuestre de una prueba irrefutable que eso es así, es muy difícil creer en ello. Amelia. Bueno, yo creo que el tema paranormal forma parte de la condición humana y está ahí, es dentro de lo natural, ¿no?, del ser humano. Entonces, como ciencia, la parapsicología, en mi opinión, yo creo que no puede estar a la altura de otras ciencias, por eso, por el hecho de que todavía está muy lejos. Pero se van intuyendo cosas y dentro de lo que es el ser humano biológico, en el aspecto biológico y en el aspecto anímico incluso, pues se van intuyendo cosas, que es importante, que no hay que descartarlas, por supuesto. O sea, que hay que ir al plano de la intuición con la parapsicología. No se puede utilizar un método científico con la intuición, pero Einstein primero soñó la teoría y luego la lleva a cabo. Paciencia y no sé, supongo que se pueden hacer muchísimas cosas y eso es estupendo, sí. Bueno, pero hizo la soñó y luego hizo una teoría matemática, es una teoría. Pero que hagan los parapsicólogos y yo me lo creeré, pero... Sí, eso es lo que podríamos hacer. Sí, yo creo que aquí la postura correcta yo creo que es el escepticismo, porque quiero decir, no hay ni que negar ni afirmar a priori. Doctores que están en Barcelona, el escepticismo, la postura correcta para abordar estos temas. Bueno, mira, yo soy Dornille. Yo, por lo que hablan estos jóvenes, que me parece muy bien, lo que creo que es que tiene un poco falta de información, porque en realidad sobre psicofonías hay trabajos maravillosos realizados por la Universidad de Mainz, en Alemania, por el profesor Hans Sekonsky, igualmente en Inglaterra, y lo que pasa es que se lee poco, pero la psicofonía está sobradamente demostrada que es una realidad, el fenómeno. Lo que no está tan demostrado es la procedencia del fenómeno. Hoy se mantienen conversaciones que duran varios minutos y está demostrado por muchos científicos, y me refiero al hablar científico, me refiero a hombres universitarios y que ejercen cátedras. Lo que pasa es que hay falta de información, pero no hacemos más que cruzar, por desgracia, la frontera, y tanto en Alemania como en Inglaterra, como en Francia, como en Italia, se encontrarán 50.000 libros editados o escritos por personalidades dentro del mundo científico que te explican técnicas y te explican lo que es en sí la parapsicología, o lo que se pretende que sea. Lamentablemente hay falta de información. Y tengo a mi lado a mi buen amigo Alfredo Bonavida, que como físico ha realizado también sus experiencias en psicofonías, y él podrá decir más que yo, que no soy físico. Yo soy un simple experimentador, tengo más de 400 grabaciones, tanto en imágenes como en sonido, y están súper comprobadas de que es un fenómeno, pero totalmente probado, y hay casuística, y es repetitivo, y se experimenta en el laboratorio. Todas las personas que van a hacer psicofonías a un cementerio o a sitios extraños, eso es tener en el fondo del alma cierto espíritu de Dr. Frankenstein. Las experiencias se realizan en el laboratorio con máximos controles y con todo el rigor científico que pueda ser. Prueba de ello, repito, que universidades como Utrecht, la más famosa, tiene cátedra de parapsicología. Edimburgo también la tiene. Maguncia también la tiene. La Pontificia del Vaticano también la tiene, y podía enumerar 17 universidades europeas y 30 y tantas americanas donde la parapsicología se lleva al laboratorio y se trabaja sobre esta temática de psicoimágenes y psicofonías con todos los controles habidos y por haber, localizando longitudes de ondas, frecuencias, etcétera, etcétera. Alfredo Bonavida, ¿tienes algo que añadir sobre esto? Bueno, yo estoy muy contento, muy satisfecho de poder conectar con mis estudiantes de física, los simpáticos estudiantes de física. Sí, para mí son como si fueran hijos. Y yo ya llevo muchos años dedicado a la enseñanza. Bien, yo les voy a hablar, pues, sencillamente. Mira, la persona que se dedica a estos temas realmente ha de ser una persona que ha de tener muy clara la posición en que se sitúa la paranormalología dentro de la ciencia. La ciencia es una cosa que mira las cosas según unos patrones de conocimiento, unas reglas, unos postulados, unas leyes, y lo tenemos esto como si fuera lo ortodoxo.
yo creo que hay que tener las miras más amplias, porque frente a los hechos experimentados, como los que yo después puedo relatar, pues realmente hay que estudiar, hay que investigar. Yo ya he dicho antes al principio que la ciencia física actual no puede explicar estas cosas. No estamos habilitados para poder interpretar los fenómenos paranormales bajo los patrones de la ciencia. Actualmente es imposible. Diríamos, ya digo, es una temeridad, es un riesgo. Pero, de todas formas, hay que continuar batallando. Pero yo creo que habrá un día que podemos conseguir ya resultados positivos. Yo, en esto de las psicofonías, como hablaba mi amigo Sinesio, pues he hecho más bien analista. Yo no me dedico a hacer psicofonías, primero porque tal vez no tengo poderes sensitivos, no tengo esta hipersensibilidad de los paragnostas. Pero yo soy analista. Para hacer los análisis, fijaros, yo dispongo en mi laboratorio particular, dispongo de un analizador digital de espectros, dispongo también de un analizador sonográfico, tengo un analizador y sintetizador de voz LPC, tengo cambiadores de pitch y de tempo, utilizo pues grabaciones patrón en cintas DAT. Todo esto lo he logrado con mis economías particulares para poder penetrar en ese mundo del misterio. Bien, estoy batallando durante mucho tiempo y francamente aún no he llegado a resultados concluyentes, pero parto de la base de que el fenómeno de la psicofonía es un fenómeno, bueno, tan extendido universalmente que hoy en día sería ridículo ya dudar de ello. O sea, es una realidad, pero una realidad total. Y esto es lo que a mí me dedica más tiempo. Yo no sé si realmente hace falta ser sensitivo para realizar una psicofonía, Sol. Bien. Bueno, perdona, yo es que tenía aquí una serie de notas. Para mí, cualquier persona puede captar una psicofonía en un momento determinado y no necesariamente tienes que ser sensitivo o paragnóstico para captarlo y mucho menos para investigarlo. Que yo sepa, Sinesio tiene un laboratorio de psicofonías en su casa donde tiene maravillas grabadas y no le considero a él un sensitivo, le considero un investigador. Por lo tanto, no es un requisito indispensable el ser sensitivo para realizar o para captar una psicofonía. Lo único que yo quería antes hacer un pequeño comentario es que aquí estamos hablando de los fenómenos paranormales. Los fenómenos paranormales son irrefutables, están ahí. Es decir, otra cosa es en lo que podemos más o menos dialogar, es en qué son. Es decir, una psicofonía está ahí y ese fenómeno existe y es absurdo hoy en día negarlo. Otra cosa es cuál es el origen de la voz. Y eso para mí es lo que la parapsicología está investigando más. No los fenómenos en sí, que los tiene ya clasificados, catalogados y perfectamente localizados. Lo que está investigando es tratando de dar una justificación a esos fenómenos. Alguien ha hablado aquí entre los jóvenes antes del tema del fantasma. Por supuesto, el fantasma se presenta cuando quiere el fenómeno. Por lo tanto, es muy difícil que el observador de ese fenómeno tenga la suficiente preparación para ser frío como espectador y poder analizar el fenómeno. Normalmente la gente cuando te llama y te dice, ¡ay, por Dios, ¿sabe usted lo que me ha pasado? Que he visto a mi abuela. Está tan horrorizado que no ha sido capaz de analizar realmente su experiencia. Pero el fenómeno está ahí. Otra cosa, por lo tanto, quiero dejar esa idea clarita. Una cosa es el fenómeno, que están catalogados y se están estudiando en el mundo entero y los fenómenos son irrefutables, y otra cosa es lo que son realmente. Es como muchas veces a lo largo de la historia de la ciencia, un científico ha dado con un fenómeno, como pueden ser los rayos X, y ha tratado mucho tiempo de justificarlo y luego de aplicar eso que ha descubierto con un fin determinado. Por lo tanto, ahí esa idea la quiero dejar clara. Y otro es que lo que nosotros hablamos ahora de patrones científicos para la investigación, vosotros quizá porque sois muy jóvenes, pero los que tenemos ya cierta edad, sabemos que se están renovando continuamente. Porque los conocimientos al avanzar también modifican las técnicas de investigación y hasta lo que creías muchas veces inamovible. Porque nuevos hallazgos hacen que esos patrones que tú utilizabas
sistemáticamente en la investigación científica haya que irlos renovando y modificando. Por lo tanto, ni eso siquiera es algo inamovible. Mira, Sol, ¿me dejas que te conteste? Sí, todo lo que quieras. Dentro del fenómeno que yo conozco, no me refiero a otros, me estoy refiriendo a la psicoimagen, a psicofonía, ha ido grandes tendencias. La tendencia de que todo se debe a un fenómeno telepático mental que está desmoronándose y la tendencia trascendentalista. Yo puedo asegurarte que en el último congreso que se celebró en Basilea, en Suiza, ahora en marzo hay otro, el 90% de los investigadores se inclinaban en estos fenómenos, psicoimagen y psicofonía, se inclinaban hacia la teoría trascendental. Y yo estoy plenamente convencido de que el fenómeno es trascendental. En cuanto a la ciencia, al estado de la ciencia, bueno, la ciencia no es ortodoxa. Los que son ortodoxos, dogmáticos, inamovibles, son los científicos, que cometen sus errores, o cometemos nuestros errores. Por ejemplo, la historia está llena de posturas intransigentes que han sido verdaderos errores. Mira, Lord Kelvin, que fue director de la Academia Inglesa de Ciencias, pues a sus alumnos en aquella época les decía: mirad, no estudiar física porque la física ya es una ciencia acabada que solamente requiere algunos retoques. Lavoisier decía que no podían caer piedras porque en el cielo no habían piedras. No recuerdo el nombre del que descubrió el microscopio, pero cuando anunció que en la saliva de los humanos habían pequeños, como él decía, animalucos, pues la Academia Científica y los científicos se lo comieron vivo. Hasta tuvieron que admitir que efectivamente en la saliva humana está el muguel y por lo tanto hay vida. Y ya no hablemos de Pasteur, que hasta que no demostró que la generación no era espontánea, todos los científicos de la época aseguraban que los ratoncitos se criaban dejando camisas abandonadas y sudadas en un rincón de la guardilla. Y Pasteur tuvo que demostrar que no. Quiero decirte con esto que un científico auténtico tiene, a mi criterio, y supongo que Buenavida está de acuerdo conmigo, tiene que estar abierto a la verdad, venga de donde venga, aunque vaya en contra de sus principios. Y actualmente físicos como ya el difunto lamentablemente Michel Talbot, o como lo actualizó el actualísimo Paul Davies, pues ellos están aumentando y dándose cuenta que llega un momento en que la física toca lo mágico prácticamente, ya por decirlo de alguna manera, y que física y lo que podríamos llamar ciencias espirituales o espiritualidad se está dando a la mano en multitud de ocasiones. Por eso tenían tanto miedo los jóvenes a los profesores, por ejemplo. De cualquier forma, ellos están haciendo su composición de lenguaje. Sí, piensa que ya la edad de ellos era igual, Sí. Igual, Lo que pasa es que luego la vida te va enseñando, te das cuenta que, me parece que era Ortega y Gasset el que decía que la ciencia lo explica todo, pero no aclara nada. A mí es que me discutían mucho, y ahora vais a discutir con verdaderos expertos, pero yo no tengo ni idea. Oye, si es tremendo eso que has dicho, que es la edad la que te hace más escéptico, pero no cabe duda que la edad lo que te hace es estar menos seguro de todo. Exacto. Y cuanto más conoces, menos seguro de todo. Yo no quiero citar nombres, pero yo te hablaría de verdaderas lumbreras dentro del campo de la ciencia, pues que han estado negando toda la vida la posibilidad de algo trascendental y ahora pues están evolucionando. Y están evolucionando pues al ritmo de que está evolucionando la parapsicología, que se nos viene encima, que es una parapsicología muy científica, porque lamentablemente en España lo que he hecho ha sido cogerse un montón de cosas raras, mezcladas y decir que eso es parapsicología. Y está desacreditada por el mal uso y abuso que se ha hecho del concepto de la parapsicología. Afirmando, apoyando a lo que acaba de decir Sinesio, yo creo que es absolutamente necesario ante los resultados experimentales, si me pedís que después puedo relatar, iguales a los que expondré después, hay que adoptar la posición de admitir fríamente los hechos, aunque no estén conformes con nuestros patrones de conocimiento. Mira, Niels Bohr, a la cabeza de la nueva física, como sabéis los físicos, afirma lo siguiente: la aceptación de la realidad del hecho experimental, aún desconociendo la causa explicatoria, es decir, relegando la causa al entorno de la probabilidad, posee el gran poder de la predicción y por lo tanto le confiere un gran valor científico. O sea que hay que admitir, cuando los hechos naturalmente están rigurosamente comprobados y contrastados, que no haya ninguna posibilidad de fraude, hay que admitir fríamente los hechos y a partir de aquí empezar en serio la investigación. Esto es tener la mente abierta.
A mí me gustaría que los jóvenes que están aquí, Jorge, Víctor, Amelia, has visto que no te nombro la primera porque igualdad de derechos y de oportunidades, ¿no? En otra ocasión lo haré. Que me gustaría que hicierais alguna pregunta directa a los invitados, ¿no? Bueno, yo preguntas ahora mismo no. Yo lo que quería decir es una cosa, cuando he dicho que sí es verdad que estamos muy desinformados. Pero también es verdad que es que yo siempre, por ejemplo, personalmente, siempre que intento informarme sobre este tema, lo único que he conseguido es que me relate muchas experiencias. Pero a mí las experiencias, yo no dudo de que las experiencias existan. Yo lo que dudo es la aplicación que todo el mundo da a esas experiencias. Es decir, yo no dudo de que una persona, pues, por ejemplo, grabe psicofonías. Yo no dudo que eso exista. Lo que dudo es que me diga que es un fantasma, que es un espíritu que está allí, que dice a mí eso. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Es que además tampoco me lo puedes demostrar. Es que yo creo que los científicos todavía no han dicho que sea un fantasma. No, yo te digo lo que he oído, que también es verdad que estamos muy desinformados y por supuesto es culpa nuestra. No, perdón, déjame hacer un inciso. Sí, todo lo que quieras. Este joven, no sé si es el físico o el médico, médico, tiene razón. Y tiene razón, porque es que aquí no nos llega la información del extranjero que tiene que llegar. Mira, hay un libro sobre transcomunicaciones, que es toda esta fenomenología, editado en Alemania por el catedrático que mencionaba antes, Ernesto Senkowski, de física, donde es un libro de 400 páginas, donde están todas las explicaciones de las longitudes de ondas, de los aparatos, de los generadores, enorme. Pero este libro se intentó publicar en España, y salía 8.000 y pico de pesetas el ejemplar después de traducirlo, y no nos llega información. Y yo, si tenéis interés, pues nada más os pido que crucéis a Perpiñán, crucéis, vayáis al extranjero y encontréis libros que no relatan hechos, ni son tremebundos, ni se dedica a explicar historias espeluznantes, sino que lo que se dedica es a hacer un estudio científico del fenómeno. Esto es interesante. Espero que a medida que el lector o el público se vaya interesando por la parapsicología seria, pues estos libros nos vayan llegando y podamos tener todos información, porque a mí no me da vergüenza decir que para ponerme al día tengo que estar recurriendo a revistas extranjeras y a libros extranjeros. No, a mí lo que me extraña es que la información vaya tan lenta, porque en el ejemplo que ha puesto antes de que descubrió los microbios, que la Academia de Ciencias se lo comió todo eso, ¿vale? Al cabo de 10 años estaba ya todo confirmado por todos los científicos. ¿Y por qué no pasa eso con la parapsicología? Es que... Bueno, porque hay un rechazo a la parapsicología, porque no se ha considerado ciencia, porque sus experiencias no son repetitivas como se quisiera por todo el mundo y en cualquier lugar. Hay que admitir que la parapsicología solamente respeta una ley física, que es la de la causa y efecto. Los demás parece ser que no la respeta. Y por tanto eso es lo que hace que el científico ortodoxo se ponga en contra de la parapsicología. Pero un momento, yo presupongo que como la física está descubriendo nuevos campos, habrá una física que expondrá o explicará estos fenómenos. Si a Newton le hubieran hablado de la física atómica, no lo hubiera comprendido. Si hace 50 años hubiera hablado de la física de las supercuerdas o de la física del caos, tampoco se hubiera comprendido. Y posiblemente nos estamos acercando a una física, no sé cuál, lo admito, que puede llegar un momento, descubra las leyes que rige ese fenómeno, porque indudablemente no hay ningún fenómeno, paranormal o no, que no obedezca a las leyes. Desconocemos las leyes totalmente. Pero espero que los físicos, a los cuales admiro muchísimo, pues lleguen a descubrir esas leyes con otros conceptos de la física, con una nueva física. Pero no hay fenómenos con la telepatía, que eso es facilísimo de estudiar, una estadística muy fácil. Sí, mira, es cierto, pero a la telepatía se le había achacado siempre que se trataba de un fenómeno electromagnético. Se sabe positivamente que no es un fenómeno electromagnético. Entonces, cuando hablamos de telepatía y usamos el concepto onda o el concepto partícula, todo eso es erróneo, porque realmente nos falta pues una semántica, es un fenómeno semántico, nos falta un lenguaje especial. Hablemos de fluidos, pero no de ondas, porque no lo son. No estamos autorizados a hablar de ondas electromagnéticas en este tipo de fenómenos. Estamos desautorizados completamente. No sabemos la naturaleza de lo que produce. Yo creo que ahora sería el momento de poder, porque claro, hay la duda de si realmente lo que se explica se presta a subjetividad y todas estas cosas. Yo tengo catalogados 2 experimentos, uno de ellos hechos con la señorita Mónica Nieto. Sí. Que quedamos en que yo pues tenía razón de ser, ¿no? Creo que son 2 experimentos puntuales. Si el que me escucha se sitúa en las mismas condiciones en que yo hice la experiencia, le doy tiempo para que piense y medite a ver qué conclusiones y a qué resultados llegaría haciendo lo mismo que he hecho yo. Sí. ¿Les gustaría conocer esas experiencias? ¿Consideráis que es un momento oportuno? Sí, claro. Bueno, pues prestad atención, ¿eh? Estamos con la paragnóstica, la Mónica Nieto,
estaba yo con Argumosa y con otros, con Caseruguet, estábamos en su casa y fijaros lo que yo hice, me tomaron a mí como, digamos, operador, máster, porque como físico yo era el controlador, era la persona indicada. Bien, entonces, fijaros, yo tomé un mazo de cartulinas de figuras y colores diferentes. Ese mazo de cartulinas yo lo observé, todas eran diferentes, y la puse debajo de la mesa, que estaba cubierta con un mantel. Yo solamente manipulaba las cartulinas con las manos, no las veía, no había, por lo tanto, fenómenos de tipo telepático, yo no las veía, las barajaba aleatoriamente y saqué una de ellas, una de las cartulinas, y la puse dentro de un cofrecito de madera. La encerré dentro y me quedé con el mazo, que no lo viera nadie, el resto del mazo. Saqué la cajita encima de la mesa y le pregunté a Mónica, digo, a ver si me adivinas la figura y el color, lo que hay aquí dentro. Y me contesta inmediatamente y dice, yo no veo una figura, veo dos cosas, dos cartulinas. Digo, bueno, vale, pues dime la que veas más clara. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que al abrir la caja había dos cartulinas. Yo por error había puesto dos en lugar de una, porque había cogido dos pensando que era una, y adivinó la que estaba encima. Pensad que esta experiencia que se hizo conmigo, yo la vi, en fin, era hecho con mis propias manos, sin intervención de nadie más. Esta misma experiencia se ve que se había hecho en sesiones anteriores, y el número de aciertos era superior al 90%, muchísimo superior a las cifras de aciertos obtenidas por el Dr. Ryan en la Universidad de Duke. Eran más, que era del orden del 60, 55, 60%, y estaban rayando al más del 90%. Esto es lo que se llama los fenómenos PKO o fenómenos de percepción extrasensorial. Esta experiencia para mí fue fulminante porque situaros en las mismas condiciones, de forma que yo controlaba todos los actos, todas las maniobras, nadie intervenía, era yo el experimentador y era yo el operador y el investigador. Y ahí se termina esa primera experiencia. Es alucinante, ¿no? Yo de todas formas creo que estamos en lo mismo que antes. Yo que este experimento lo único que hace es confirmarme que efectivamente esos fenómenos existen, pero no me dice qué es lo que en su casa ni cuál es que realmente, lo que lo produce. Pero fíjate, lo que nosotros ahora intentamos es incluir en nuestra lista de cosas a analizar, incluir casos, hechos reales. Ahora, el proceso de investigación creo que será muy largo, porque ¿quién va a saber cómo y de qué manera logra adivinar por percepción extrasensorial, fuera de la vista del órgano sensitivo visual, cómo es posible ver lo que hay dentro de un material opaco? Esto es lo que quiere por demostrar. Ahí está el punto abierto y lo que tenemos que hacer. Usted tiene algún compañero, supongo, de la universidad que sea escéptico respecto a esos temas, ¿no? Hombre, y tanto. Pero bueno, como... ¿Por qué no le enseña este experimento a él? Si es que es tan fácil. No, pero es que este experimento yo no lo puedo hacer. Lo tiene que hacer Mónica Nieto u otra persona hipersensitiva. Claro, no es de dominio público. Con Mónica Nieto, que lo haga el experimento, pues varios escépticos que lo hagan. Bueno, es que ya hicimos 2 viajes, pero claro, fíjate tú, nos teníamos que trasladar de Barcelona a Cáceres, y allí, pues bueno, viajes largos. Pero habrá físicos. Bueno, hay personas... Lo que no entiendo es ¿por qué tanta gente, si realmente esto pasa y hay tanta certeza que hay un 90% de probabilidades? Pues yo no entiendo por qué en Cáceres habrá también físicos. Porque hay tantos escépticos. Mira, esto tendría que extenderse, esto tendría que hacer... Ya verás, mira, la persona que ha tenido, como Mónica Nieto, ha tenido este número de aciertos, yo diría que esto no es que esto no es normal, esto es una cosa normal. Es una cosa normal. No sé las que encontraríamos en una población de 1 millón de personas, no lo sé. Claro, estos casos insólitos yo los puedo contar porque he tenido esta suerte, he tenido de controlar personalmente estos casos insólitos, pero es que tenemos otras personalidades, por ejemplo, Asimov, Carl Sagan, Skinner, incluso el famoso ilusionista Randi, el gran ilusionista Randi, y entre otros muchísimos, que decían que lo paranormal todo era, pues, absurdo e irracional, porque es que ellos o no habían tenido o no habían querido tener contacto con paragnostas de esta alta sensibilidad, porque tampoco abundan, es que no los pueden encontrar en todas partes.
Es una cosa muy insólita. No, pero por ejemplo aquí había una sociedad, no sé qué se formó hace un año, que era de científicos contra estos temas, no sé qué. Alternativa racionalista. Bueno, alternativas. Y a eso no les invitan a ese experimento, por ejemplo, porque yo creo que... Perdona, no admiten ni siquiera el experimento. No quieren ni asistir, y además ten en cuenta que no hay más ciegos que el que no quiere ver. Esto claro, por eso por descontado. No han tenido o no han querido tener la oportunidad. No, a mí esa postura no me parece correcta. Ahí está. Pero lo que tampoco me parece correcto es presuponer todo, quiero decir, afirmar todo de antemano. No se afirma nada, solamente se admite. Fíjate, no es lo mismo afirmar que admitir. Admitir es admitir una cosa tal como la ves, sí, naturalmente. Se han llevado los controles de control para que no haya fraude. Esto es lo importante. Que, hombre, es que si tú mismo, tú personalmente, hicieras lo mismo que hice yo, tú para tus adentros, no dudarías de lo que has hecho. Porque queda un testimonio. Es que queda el testimonio, no queda bla 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 en el aire. Oye, este tipo... No, perdona, es que iba a decir que, Alfredo, que quizá el problema de la gente que desconoce estos temas es que hay tres niveles. Hay el que rechaza sistemáticamente y a priori que el fenómeno pueda existir. Que son los que hay muchos que dicen, esos son paparruchas. Tú y yo hemos oído 1000 veces esa actitud. Entonces, eso desde luego es falta de información, porque es que no se han molestado en conocer, en fin, cómo funciona la parapsicología y las cátedras que tú has estado hablando antes, que hay miles de personas en el mundo que están investigando estos fenómenos. Es decir, que hay el que rechaza de plano y a priori el hecho mismo de que exista el fenómeno paranormal. Luego está en los que admiten el fenómeno paranormal, pero que es lo que nos pasa un poco a nosotros, el fenómeno está ahí, pero no sabemos lo que es. Y sigue siendo así porque por eso es un fenómeno paranormal. Desde el momento en que para cualquiera de los que están catalogados como paranormales tuviéramos una explicación, pero una explicación demostrada, dejarían de ser fenómenos paranormales y pasarían de lleno pues a la física, a la biología o a cualquier otra ciencia, digamos, pues reconocida ampliamente por todo el mundo. Por eso te digo que hay bastantes niveles de incredulidad. Unos los que te rechazan el fenómeno de por sí, ni siquiera se molestan en aceptarlo. Otros que somos nosotros los que decimos, perdón, el fenómeno existe, está ahí. ¿Qué es? Pues no lo sé. Todas estas experiencias, Alfredo, que para nosotros son interesantísimas para los que nos movemos en este ámbito, sin embargo, para la persona de la calle, lo único que le está diciendo es que el fenómeno existe. Pero el fenómeno, el hombre de la calle lo que quiere es decir, sí, el fenómeno existe, ¿pero qué es? ¿Cómo funciona? Y esa intranquilidad y esa rapidez, como te diría yo, como sed excesiva de conocer, es lo que les hace decir, bueno, pues como vosotros tampoco me dais una explicación, es que el fenómeno es un bluff. Y luego el tema de otro grupo, Sol, que son esas personas que les da miedo. Claro, les da miedo porque posiblemente la parapsicología, o mejor dicho, estos fenómenos, va en contra a sus principios mentales y a sus ordenadas materiales. Y por lo tanto... Sí, no, hay mucho de esto, lo puedo decir con certeza. Un grupo, no todo el mundo, pero los hay también. Pero yo creo que esto es un problema de tiempo. El tiempo le irá dando explicaciones, iremos abriendo brechas, iremos conociendo las leyes y tarde o temprano se podrá demostrar los mecanismos que disparan el fenómeno. Hay un fenómeno que yo no sé si haría caer las bases de la física precisamente, que es la precognición. O sea, y además eso se puede demostrar. Si yo digo... dentro de 4 meses o en un futuro próximo que no se está viviendo va a ocurrir tal cosa y ocurre, como yo puedo tener esa información. Y entonces en esos casos es un hecho que se puede comprobar, es subjetivo porque no es nada material que se puede reproducir en un laboratorio. Es algo concreto, porque es que muchos de estos videntes lo que dicen, va a pasar, va a morir alguien importante dentro de un año. No, estamos hablando de precogniciones serias como se ha demostrado es que yo creo que lo que pasa es que si se puede hacer eso, si hay gente que tenga esa facultad... Eso está demostrado, que ocurre el fenómeno. Yo es que no comprendo cómo está demostrado, porque es que no puedo creer que todos los físicos estén tan cerrados como para no... Es que perdona. Yo soy escéptico, pero a mí me dicen que hay una telepata con 90% de aciertos y yo es que voy y lo veo. Yo creo que es cierto que hay 50.000 casos de promoción confirmados, ¿no? Y claro, vuestro joven estudiante me va a preguntar cuál es la causa. Hay dos teorías. Hay la teoría, por ejemplo, y teorías más que hipótesis del continuo presente. Y yo le recomendaría que leyera a Paul Davies, o que leyera otro libro que se llama El Cántico de la Cuántica, o que leyera a Franz Hafra en El Tao de la Física. Y
y que leyera, pues te digo, a Michel Talbot el libro de Mística y Misticismo. Perdón, no recuerdo si es Física y Misticismo o Misticismo y Física, pero es de Talbot. Y ahí encontraría quizá respuestas desde un punto de vista físico que le darían una luz sobre la precognición basándose en la elasticidad del tiempo, en la deformabilidad del concepto espacio-tiempo y yendo en busca del continuo presente. Pero claro, todos son cosas que se requerirían estar hablando horas de clases y hablando, porque habríamos que empezar por explicar lo que es la unión tiempo-espacio, unidad móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Parece que Amelia también, que está muy calladita, quiere decir algo, a ver. Respecto al Tao de la física, no lo he leído, pero me parece un punto muy importante. Los jóvenes tenemos un aspecto muy racional, la razón es lo que nos han enseñado, pero por otro lado existe una mente muy abierta que con la que se puede decir por qué no, se puede intuir. Exacto. Entonces ese es el punto de partida, quizás. Me parece estupendo lo que dice. Desde ahí ya podemos darle paso a la ciencia y ser pacientes, por supuesto, porque aquí el tiempo, madre mía. Pero es que puede haber otra ciencia, y de hecho hay otra ciencia, que es esta. Lo paso, voy a repetir, desconocemos sus bases y sus leyes. Yo es que lo que quería decir de todas formas, yo creo, sí es verdad que existe otra ciencia y me parece muy bien, ¿no?, que sea una ciencia la que estudie esto, pero creo que no hay que dejar de un lado el punto racionalista, que yo creo que es la única vía posible que te va a permitir explicar estos hechos, independientemente de que sean paranormales o no. De momento, no. A mí no me parece que haya otra vía posible de explicación de fenómenos. Lo lamento, pero en este momento estás manteniendo una postura que a mi criterio es equivocada. Intentar racionalizarlo todo es una equivocación desde mi punto de vista y te lo respeto. La mente, yo creo, en mi opinión, y la razón es un instrumento, o sea, la razón... Basándose en eso, el edificio del racionalismo se resquebraja bastante, ¿eh? Y está demostrado en el laboratorio, no son teorías, ya hay prácticas de laboratorio. Bueno, hemos estado una hora larga y el tiempo se nos ha terminado ya. Yo creo que ya que esta juventud, que me encanta, impetuosa y atrevida... Esta podría ser ya tu última intervención. Esta juventud siga nuestros caminos, no se pregunte rápidamente y ni quiera llegar a resultados velozmente, que tenga paciencia y que investigue en silencio y ya vamos abriendo camino poco a poco. Y estas preguntas dentro de unos años, quizá ya los tenemos aquí, pero somos pioneros, alguien las contestará. Pero es que yo sí os entender porque hay gente que no, o sea, si es tan fácil estos hechos que me acaba de relatar de telequinesia, ¿cómo no se puede publicar y cómo es que se publica? Entonces no hay tantos escépticos, es que no lo entiendo. Porque mira, yo me la hacen eso y yo lo creo, y me lo enseñan en una cámara y lo creería. Porque estás abierto, porque tu cerebro está abierto. Pero y hay muchos físicos que están abiertos, es que no creo que haya gente en la universidad que esté cerrada. Te podría dar una lista enorme de físicos que experimentan, y es más, de físicos y químicos y médicos que experimentan. Pero es más, fíjate cosa muy curiosa, experimentan en silencio, más bien no les gusta que se sepa que trabajan en este terreno. Es la labor que hago yo. Pero mira, es que es muy difícil, porque dices, esto lo podrías tú aceptar. Yo, por ejemplo, si me lo hubiesen contado, lo que yo he visto, me lo hubiesen contado, yo lo dejaría en cuarentena. Pero fíjate la diferencia que hay de haberlo realizado personalmente y además haber tenido la suerte de ser yo el controlador. Claro, esto es muy diferente de lo que escucha. Yo soy el activo, soy el elemento, el agente directo. Y esto es lo que a mí me da esa valentía y esa seguridad absoluta, tremenda, de que esto es un hecho real y hay que admitirlo. Pues no tengo más remedio que hacer ese papel tan horroroso que cuando está la conversación más interesante tenemos que decir adiós. Porque aparte de que la parapsicología está considerada como ciencia desde el año 63, creo que es el 63. 1963. Sí, exactamente. En Europa está aceptada en todos los sitios, menos en España. Exactamente. Pues esperemos que nosotros hayamos puesto ese granito de arena, como lo está poniendo también la Universidad de Barcelona, con esa Universidad Libre de Parapsicología, como se ha puesto en La Coruña, y como estos científicos a los que agradecemos que estén abriendo camino a los jóvenes, que seréis vosotros los que tenéis que poner esa respuesta a las preguntas y a las incógnitas que ahora están investigando los científicos españoles. Muchas gracias por esta divulgación. Gracias a todos, gracias a Alfredo Buenavida, Sinesio Darnell, Sol Blanco Soler. También ya despedimos a Mónica, que estuvo con nosotros un ratito. Agradecemos a Jorge Lassa, a Amelia Cantarero, Víctor Martínez, Jorge Olaya, y también le vamos a dar las gracias a nuestro técnico Alejo del Peral, que es nuestro técnico de sonido allí en Barcelona y que ha estado controlando esta conversación. Y bueno, gracias a todos. Esperemos que podamos reunirnos otra vez
para debatir estos temas tan interesantes. Hasta siempre. Adiós. Adiós.